Son las 11 de la mañana y todo transcurre normal, como cada día. Tu área de producción está intacta, llevas en tu contador de accidentes más de 100 días y de repente se posiciona el sonido más caro de tu año con este accidente de trabajo. Nuestro amigo de Kintsugi Café, que precisamente en el nombre está la reparación del daño, que hoy trabajamos con el tema de los accidentes en el trabajo. Muchas gracias, Samuel, por patrocinar este episodio. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Con Derecho a Preguntar. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de los accidentes de trabajo. Todo lo relacionado a estas situaciones que llegan a suceder, que son imprevistos, que tal vez pudimos haber trabajado de alguna manera para poderlo evitar. Sin embargo, es algo bastante recurrente en las empresas y tiene ciertas consecuencias, no solo económicas, sino también humanas. Y bueno, los accidentes pasan. Pero ¿por qué pasan? ¿En qué condiciones pasan? ¿A quién le pasó? Todo eso es muy importante para tomar en cuenta, sobre todo en los escenarios laborales. Claro, y de ahí es de donde vamos a partir para tener distintos supuestos en los que vamos a ir analizando qué es lo que ha ido pasando en estas empresas, cómo es que han llegado a estos puntos y cuáles han sido ciertas afectaciones que llegan a tener. Y bueno, como siempre, hemos tocado nuestros casos que nos dejan sin dormir, y en este nos fue particularmente difícil seleccionar el caso porque resulta que es más común de lo que pensamos. Y por eso los contadores, que hace un momento decía, las empresas tienen que regresar a el contador cero para poder ver cuántos días resisten sin accidentes, porque pueden ser muchos, ¿no? Claro. Sí, en un primer caso yo les pondría, nosotros asesoramos a ciertas empresas de seguridad privada y en una ocasión, hace aproximadamente unos 7, 8 años, un trabajador en una mesa, vamos a decir una mesa similar a esta, coloca una escalera, se sube, se vence la mesa, cae de la escalera y cae. Esto sucede aproximadamente a las 2 de la mañana. Y entre todas estas consecuencias, el trabajador empieza a sangrar de la nuca, no puede mover las piernas, no puede mover los brazos, pareciera ser que está cuadrapléjico. Por fortuna, a las pocas horas llega una persona y lo descubre de esta manera. Primero piensan que ya está muerto, después se dan cuenta que no es así. Y con ello lo que va surgiendo es todas las consecuencias a raíz de eso. Una primera situación es que este trabajador no tenía seguro social. Entonces, todos los gastos inherentes a esta atención médica corren a cargo de la empresa. Entre ellos, lo que es la nómina, enfermera, rehabilitación, ambulancias, medicamentos, atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajador tardó aproximadamente 5 años en empezar a caminar de nuevo con andadera. Y mientras, me imagino, porque poco sabemos, que esos 5 años los sostuvo la empresa pagándole de forma recurrente. Claro, entonces, en ese entonces estamos hablando que tal vez el salario mínimo estaba en unos 5,000, 6,000 pesos al mes, que no era tan representativo, y esto llegó a ser aproximadamente entre unos 600, 700 mil pesos para la empresa, ¿no? Uh-huh. Que ciertas empresas esto pudiera ser una quiebra total, para algunas tal vez es un gasto que puedan soportar, pero no deja de ser un gasto que conlleva una gran afectación económica para la empresa y por supuesto el trabajador, esta afectación humana, porque el trabajador pues ya no va a volver a desempeñar una actividad. Claro, y para los que están presentes tampoco, porque a raíz de un evento que nosotros le llamamos como psicólogos, un evento traumático severo, así como en otras ocasiones, ¿no? Hemos dicho que esto no nada más afecta para la persona que lo tuvo. Imagínense este escenario, ¿no?, que planteamos al principio, pero con la sangre, el descalabro, la pérdida del miembro y todos los que llegan a solucionar o a intentar ver qué es lo que pasó. O escucharon los gritos, o escucharon el golpe, o se sobresaltan porque piensan que está muerto. Y todo esto también, pues, no nada más afecta al accidentado, sino claro, a toda la empresa. Sí, y ahí podemos entrar en distintos casos que hemos tenido. Por ejemplo, también en una ocasión, trabajadores en una ruta comercial son asaltados. Uh-huh. Entonces los amagan, y en una ocasión un trabajador comete un grave error en el sentido de que llevó a su esposa y a su hija al trabajo. Entonces los asaltan y los meten en la caja seca, encierran a los tres, la niña aproximadamente de unos 6, 7 años.
Y pues imaginemos el nivel de estrés en el cual estaba el padre y la madre, que además era un error, no los podía llevar. Pero sin embargo llega a suceder esta situación. Por fortuna no tienen alguna lesión, pero el evento traumático que conlleva todo esto y la afectación, porque obviamente el trabajador ya tenía miedo de salir en ruta, ya no quería seguir trabajando. Por el otro no sabemos cuál pudo haber sido la afectación para la niña para posterior, pero son cuestiones que tal vez no podemos ir midiendo por parte de los trabajadores. La empresa en este caso tampoco tenía conocimiento de que iba a llevar a su familia en la ruta. Pero también tenemos otros supuestos en los cuales tal vez la falta de servicio a los vehículos o a la maquinaria conlleva este tipo de accidentes, ¿no? Y entonces nos preguntan, ¿de quién es culpa? ¿Del huevo o la gallina? Y es que aquí es lo que se intenta desmarañar cuando sucede este accidente. ¿Quién fue el culpable, no? La empresa que no da mantenimiento a máquinas, a vehículos o a herramientas, o el trabajador que usó malamente el equipo, la herramienta, o incluso que no se percató de lo que tenía que hacer porque no estuvo capacitado, que esa es otra de las formas. Y ha sucedido mucho. A nosotros nos ha llegado temas, por ejemplo, de una cementera muy grande en donde por estar en la línea de producción y estar cansado por mucho tiempo, metió toda la parte de la mano y la máquina lo que hizo fue, como estaba revolviendo, se llevó todo el brazo. Entonces, eso ya también tuvo que ser un evento por cansancio. Claro, sí. U otro también, porque yo me sé puros de pérdidas de miembros, ¿no? Por lo que nos contactan. Y otro que también estaba jugando con la máquina porque estaba viendo cómo funcionaba y entonces de repente la prendió, metió el dedo, pérdida total, gritó, a todo el mundo alertó y pues fue como que el gran accidente de la planta para todo el año, ¿no? Claro. Sí, bueno, y esto, nosotros tenemos accidentes recurrentes en las distintas empresas. Por ejemplo, las constructoras es algo de lo más común. Nos ha tocado los trabajadores que no usan el casco y tal cual les cae una herramienta en la cabeza, ¿no? Nos tocó en una ocasión un trabajador que le cayó el martillo. Por fortuna no falleció el trabajador, sin embargo quedó inconsciente, en coma un tiempo determinado y reaccionó. Pero ahí es donde entra también esta parte de la pregunta, porque nos dicen, bueno, es que él no quiso usar el casco, ¿no? Él no utilizó las botas antiderrapantes, él no utilizó los guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y conlleva esta responsabilidad, y por desgracia, es que en muchas ocasiones es esta falta de seguimiento por parte de la empresa en cuanto a no puedes entrar al centro de trabajo si no tienes el casco o el chaleco o lo que sea que necesiten utilizar para poder evitar o minimizar la posibilidad de algún tipo de accidente, ¿no? Porque también hemos tenido los que van en la motocicleta, que son vendedores, y en una ocasión en la ciudad de Mérida chocan a este trabajador y pierde prácticamente la mitad de la pierna, ¿no? Uh-huh. No es su culpa, no es su responsabilidad, sino de un tercero que no tenía nada que ver con la empresa, que no tenía nada que ver en esa situación, pero que al accidentarse con ese trabajador, por fortuna, no lo mató, pero pierde prácticamente la mitad de la pierna, ¿no? Claro, y me voy a poner yo en una situación. Cuando yo estaba estudiando, apenas empecé a trabajar en una cadena de cafeterías y no estaba para mí delineado mis obligaciones en cuanto a lo que debía de atender, porque era manager. Ay, cabe destacar. Era manager y entonces no quedaba claro entre cuáles eran mis obligaciones por cumplir o mantenerme a cargo. Y sobre todo en este tema, ¿qué pasó? Se descompuso el molino de café, hablando de café porque estamos tomando nuestro café Kintsugi, y de repente veo y quiero saber por qué está dañada la máquina, abro la parte del molino y no pensé en ese momento que cuando destapé todavía el molino seguía funcionando, y ahí metí mi dedito y no tengo dedito acá. Porque justo quería destapar para ver qué iba funcionando y me llevé la parte del dedo. Claro que también las industrias restauranteras tienen el hábito o la cultura de no proteger con seguro social a los meseros, a los trabajadores. Claro. Y esto también pues es un riesgo. En ese momento pues mi empleador hizo todo como para decirme, yo te atiendo, yo te llevo al médico. Y en ese momento pues tenía 17 años, no tenía ni idea de cuáles eran mis
prestaciones. De los derechos. Y entonces pues dije, pues está siendo responsable, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues, era cuál. Muchas veces no sabemos el riesgo en el que nos ponemos como empleadores por no cubrir este tema de seguro social, ¿no? Sí, claro. Regresando al primer caso que exponía, termina siendo más caro el no contar con ese seguro social que lo que en un momento dado les hubiera costado estas aportaciones, ¿no? Pero aquí entra entonces el punto de interés en el sentido de entender un poco, bueno, hasta dónde llega la responsabilidad del patrón y hasta dónde llega la responsabilidad del trabajador. Obviamente hay una corresponsabilidad. En la Ley Federal del Trabajo vamos a poder encontrar los casos de excepción, ¿no? Que entre otros podemos decir por riñas. Y digo esta parte de la riña porque también nos tocó en una ocasión en una empresa que están en una junta de trabajo de estas de lunes de inicio de semana para ver los objetivos, etcétera. Y entre dos trabajadores empieza un debate, se acalora esta discusión y se empiezan a agarrar a golpes y uno de ellos agarra una de las sillas y le pega en la cabeza al otro trabajador, casi le da en el ojo. Y de ahí es un tanto como, por supuesto, el que ocasionó la problemática baja no se va a considerar un accidente de trabajo porque fue a raíz de una riña, es una baja inmediata, por supuesto, y ahí entra este caso de excepción, pero son tal vez los menos en un momento dado, ¿no? También otro es que sea de manera intencional. Nosotros tuvimos conocimiento cuando hicimos un análisis de la prima de grado de riesgo para poderla disminuir en una empresa, que estaban haciendo labores de mantenimiento en una planta y un trabajador detectamos que estaba haciendo constante lo que eran los accidentes de trabajo. Quiere decir, estaba teniendo una incapacidad de manera recurrente, tal vez en un año llevaba unas 3 o 4 incapacidades y descubrimos que el trabajador se estaba autoaccidentando, ¿no? Bueno, por decirlo de una manera, él estaba provocando los accidentes y lo que hizo en esa ocasión el trabajador es que había una planadora y metió los dedos debajo de la planadora pensando que se los iba a fracturar y que se le iban a dar una incapacidad, pero lo que sucedió fue que se arrancó los 4 falanges y perdió los 4 dedos. Obviamente en ese caso no aplica esta parte del accidente de trabajo, pero también nos conduce a ver que existen trabajadores que están dispuestos a todo con tal de no trabajar, ¿no? Y eso también ya me lo he sabido, ¿no? En industria textil es muy común que de repente la paga no es lo que ellos piensan que es justa y de repente saben del otro que se fue, como lo dijiste, el de los 5 años, con un daño, pero le pagaron todo. ¿Y qué hace? Pues yo también me accidento. Claro. Y a veces esas cosas no las prevemos, no tenemos cámaras para verificar, no tenemos protocolos, estamos como atendiendo al azar, no prevemos esos accidentes y pues nos llevan al baile como empresario, ¿no? Porque lo que tienes que pagarle, pues resulta que es una gran parte de lo que tú tenías destinado a lo mejor para otro negocio. Sí, claro. Y ahí pensando obviamente que no tengo un seguro social, ¿no? Porque vamos también al supuesto en el que el trabajador sí cuente con seguro social, la empresa cumple con todo. Si bien no le vamos a tener que pagar la nómina al trabajador, que sería esta incapacidad, pero sí va a afectarnos en nuestra prima de grado de riesgo. Y eso en un volumen considerable de trabajadores, y tal vez estamos hablando de una empresa de 1,000, 2,000 trabajadores, un punto porcentual más puede ser millones en las empresas, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que hacen este tipo de análisis para poder saber cuáles son los puntos de riesgo que pudiéramos tener dentro de la empresa para poder, pues tal vez no minimizar la prima, pero que al menos no se nos vaya a encarecer, ¿no? Claro, y quien nos escucha que dicen, ¿y eso de la prima? ¿Y por qué encarece? ¿Y por qué si un accidentado y la prima? O sea, ¿por qué sube, no? Claro. ¿Por qué sube? Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos las aportaciones de seguridad social, van a haber 5 clases, ¿no? De la clase más baja, que sería la más económica, hasta la más alta, que sería la más cara, y va a raíz del posible riesgo en la actividad que se desempeñe, ¿no? Si estamos hablando de una oficina, el nivel de riesgo es mínimo, pero si estamos hablando de seguridad privada, de constructoras, de transporte, va a ser una prima más alta. Entonces es un factor a través del cual se van a calcular lo que son las aportaciones, pero cada año puede incrementar hasta un punto porcentual o en dado caso puede disminuir o se puede mantener dependiendo cuánta siniestralidad hayamos tenido durante el año. Claro. Y todo esto causado por lo que habíamos mencionado, por a lo mejor falta de supervisión de los líderes con su equipo de trabajo,
puede ser también por la falta de mantenimiento de sus equipos, como bien lo dijimos en un principio, puede ser por intencionalidad o dolo de algún trabajador para gestionarlo, puede ser también por distracción o por una carga elevada de trabajo donde ya incluso los pueden mantener cansados y no darse cuenta de que están propensos a un accidente. Claro. O incluso puede ser por una alta colaboración, como mi dedito, ¿no? De querer aportar a la empresa y entonces ya me subí al techo para ver qué era lo que estaba mal, pero nunca tuve una capacitación en alturas, nunca tuve equipo necesario porque yo intencionadamente quería ayudar y pues... Sí, terminó siendo contrario, pasando, ¿no? Digo, y aquí hablas respecto de esta parte del cansancio, ¿no? Y nos ha pasado con empresas transportistas. Uh-huh. Los choferes ya llevan un transporte de 10 horas, de 12 horas. Les empieza a dar sueño y chocan, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos dicen, es que se distrajo, es que no... Bueno, es que tenemos que ver hacia el otro lado. Oye, si llevas 12 horas manejando, 10 horas manejando... Hay de dos, o tal vez tiene un accidente o tal vez se está drogando y por eso se mantiene despierto, ¿no? La realidad es que hay situaciones en las cuales tenemos que ver todo alrededor. Y en esta parte de la intencionalidad es muy importante entender que no es tan simple como decir es que seguro lo hizo adrede, ¿no? Uh-huh. Lo que va a suceder si tenemos seguro social es que el trabajador va a ir al seguro social, va a recibir una atención y nos va a llegar un famoso formato ST7. Y ST7 es en el que el trabajador va a manifestar qué es lo que él dice que sucedió a raíz de eso. En una ocasión nos tocó con una empresa. ¿Es la famosa hoja rosa? No. No. Esa ya sería cuando nosotros nos damos de alta. Esta parte nos tocó en una ocasión con una empresa que la trabajadora llevaba aproximadamente 3-4 días de haber ingresado. Todavía ni siquiera la habían terminado de dar de alta. Y trabajaba en una plaza comercial, cierran la plaza comercial antes por mantenimiento, una cuestión así, va caminando hacia el camión para tomar su transporte, se tropieza, falsea el pie y sufre una fractura. Entonces se considera un accidente de trabajo. El tema es que como no tenía seguro social, llega al seguro social y en ese momento la dan de alta. Uh-huh. El IMSS detecta esta situación, pues llega una multa, tiene que cubrir todos los gastos. Esto aproximadamente les costó unos 250,000 pesos a la empresa, nada más porque llevaba 3 días trabajando la trabajadora y no había sido dado de alta, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ver que, existen distintos tipos de accidentes de trabajo. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Y otro, la importancia de que nosotros tengamos este seguimiento, esta atención, tanto de un seguro social, un seguro de gastos médicos mayores, que no es que elimine uno al otro, pero que al menos tengamos una forma de poder apoyar al trabajador. O complementen, ¿no? O complemente, claro, porque al final la obligación del IMSS no nos la vamos a poder quitar por absolutamente nada, pero que a veces por, entre comillas, ahorrarnos este costo, podemos tener una afectación mayor, ¿no? Claro, y también en ese sentido, y como bien lo habías tocado, hay una afectación también para todos los trabajadores. Ahorita que ya viene octubre y que se vuelve a poner de moda la norma 035 de la prevención de riesgos psicosociales, muchos CEOs nos han preguntado por qué es importante hacerla o por qué es importante gestionarla, que porque el estrés no existe o porque el estrés y ya tienes que darle a los trabajadores, pero tiene que ver con esto, mantener muy calculadas tus jornadas de trabajo, porque a veces meten demasiadas horas extra y eso genera cansancio y eso es igual a accidentes, y con esto es de alguna manera un diagnóstico para saber en qué áreas hay muchísima carga de trabajo, pero ahorita no solamente es en horas, sino también en exigencia, en cuanto a que sea demasiada concentración, como es el transporte o como es a lo mejor las finanzas, y entonces te exigen mayor carga mental y más dar de ti, y eso al final pues te puede llevar a un accidente de trabajo o a una condición en la que tú estés expuesto como empleador a que pues tienes que hacer algo más por el trabajador, ¿no? De lo que marca la ley. Sí, y bueno, aquí hablando sobre esta parte de la norma, hay que recordar que existe
una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo para lo que son medidas de seguridad de higiene, ¿no? Obviamente, dependiendo de la actividad a la cual se dedique la empresa, van a ser las normas aplicables a cada uno de estos supuestos. Y entre ello podríamos encontrar, digamos, de las que son más complicadas para nosotros en cuanto a la aplicación, las constructoras, ¿no? ¿Por qué? Porque deben de tener esto que decíamos, ¿no? Las botas, el casco, el chaleco, etcétera. En una ocasión a mí me tocó en una obra hacer el desahogo de la inspección con el inspector de la Secretaría del Trabajo, y pues yo iba de traje, iba todo, pues con el arnés, con el casco, Claro. Y nos decían los trabajadores, ya Belik, como si es incómodo estar con eso. Les digo, sí, pero es por tu seguridad, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, es que como me está incomodando el casco porque me hace sudar, me lo quito. No, pues hay un porqué, ¿no? Pero en ocasiones, estas situaciones que parecieran hasta burdas son las que conllevan a que tengan estos accidentes de trabajo en ocasiones, ¿no? Pero por desgracia, en la ley no dice, bueno, es que si el trabajador no usó el casco es culpa del trabajador. No, es culpa del patrón. Sí, porque no lo capacitó o no le indicó, ¿no? Que podría causar o no le prohibió riesgo. Trabajar porque no estaba cumpliendo con las medidas de seguridad de higiene, ¿no? Y muchas veces eso pasa con recursos humanos, ¿no? Que al final les llega el requerimiento de previsión social para que precisamente se hagan cargo de que todos tengan el equipo. Y ellos pues abastecen, ¿no? Con todo este material, pero no depende de recursos humanos que lo usen, depende del supervisor directo, claro, que tiene que decir, no entras si no lo traes puesto, ¿no? Sí. Y muchas veces no nada más es el casco, también son guantes, también es material. Sí, pues los gogles, por ejemplo, en la de industria, las rebabas. Las rebabas, claro, ¿no? Cambiarte a lo mejor, dices, pues vengo de jeans y entonces pues también me están dando otro jean, pero a lo mejor no sabemos que esa tela que nos están dando es inflamable y sucede algún accidente y lo primero que se prende es nuestra ropa. Claro. Y ellos nos están dando equipo para precisamente prever este accidente. Exactamente. Entonces muchas veces alzan la mano y yo sé que tú, recursos humanos, estás consintiendo esto y dicen, pues fue culpa de recursos humanos que no lo capacitó, ¿no? Y en realidad pues es culpa de todos. Sí, claro, es esta corresponsabilidad. Por desgracia, el que termina pagando en el sentido económico, pues es el patrón, y en el sentido físico, pues es el trabajador, ¿no? En las constructoras, en general, existe el dicho de que si fallece un trabajador es que ya está bendecida la obra, ¿no? Entonces es algo bastante común escuchar que suceda eso y que ya es algo normalizado, ¿no? Sí. Y decíamos que, bueno, existen distintos tipos de accidentes de trabajo. Vamos a tener el accidente de trabajo en ruta, que son todos aquellos en los cuales de nuestro punto de inicio, que sería nuestra casa, a el lugar del centro de trabajo y de regreso. En una ocasión nos pasó con una trabajadora, que era una vendedora de una inmobiliaria, que literal estaba a 1 o 2 cuadras de llegar al centro de trabajo. Ocurre un choque de 2 vehículos, uno sale disparado hacia la banqueta y la prensa de las piernas contra la pared, ¿no? A raíz de eso, ella no volvió a caminar de la misma manera de nuevo. Es un accidente de trabajo que no incide en la prima de grado de riesgo directamente del patrón. Sin embargo, sí tiene una incapacidad, sí tiene este subsidio que se le va a pagar por parte del IMSS, pero en caso de que no tuvieran el seguro social, pues el patrón sigue siendo responsable de esta situación, ¿no? Claro. Y tenemos el otro accidente de trabajo, que es en el sitio, ¿no? Que es en el momento en el cual esté desempeñando la actividad, que son estas situaciones como de la rebaba, como que de la cafetería, o cuestiones en esa índole. Esas sí afectan e inciden directamente en la prima de grado de riesgo, pero también lo importante aquí es regresar un poco hacia este formato ST7, porque a veces nos ha tocado también darnos cuenta de las incongruencias que llega a tener el trabajador respecto de cómo narran los hechos, porque dicen que fue durante el trabajo, pero ya estaba fuera de la jornada de trabajo. Entonces ahí es importante que también tengamos las listas de asistencia, que tengamos biométricos, checadores, etcétera. Y qué actividades estaba haciendo, porque tal vez no eran directamente lo que ellos tenían que estar realizando, y de ahí vienen ciertos accidentes de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante esta plática que se pueda tener respecto de RH con los trabajadores, con los supervisores, sobre todo con las gerencias, jefaturas, dependiendo quiénes van a estar a cargo de esto, para que se vaya dando este seguimiento debido, ¿no? Y no nada más de eso, sino de las comisiones de seguridad e higiene que estén actualizadas,
que estén que no sean de papel. Implicadas, exactamente, porque por algo son comisiones y por algo son seleccionados los trabajadores que integran esta comisión, precisamente para que se impliquen, para que correspondan con la empresa a preservar la seguridad de los trabajadores, y muchas veces solo la arman para que pase, ¿no?, la inspección. Claro, de la Secretaría. Y aquí sobre esta parte de la comisión, me gustaría que comentaras un poco más respecto de estos riesgos psicosociales. ¿A qué se refiere la norma 035? ¿A qué conlleva? Porque es comúnmente conocida como la norma del estrés o antiestrés. Sin embargo, no necesariamente va a hablar en un sentido de la carga de trabajo del trabajador, ¿no? Sino hacia qué está enfocado. Pues justo hacia las consecuencias que generan estos accidentes en el trabajo. Algo que a veces no prestamos atención al implementar la norma es que de lo primero que te solicita es tener identificados a las personas que tienen eventos traumáticos severos. E inmediatamente para los CEOs, para los directores es, pues nadie está llorando, nadie está sufriendo, claro. Aquí no está pasando eso. Pero no sabemos cuál es el origen de ese evento traumático severo, porque muchas veces cuando se identifica en esta norma 035, mucho tiene que ver con accidentes fuera del trabajo o dentro del trabajo y que no estamos previendo. Como lo dijimos en un inicio, no afecta solamente al accidentado, sino a los que están alrededor. Y a veces pasamos por hecho porque solamente como recursos humanos podemos tener la capacidad de atención inmediata para el accidentado, pero no nos hacemos cargo de lo que sucedió en planta, ¿no? De lo que vivieron todos los trabajadores. Y justo lo que indica la norma es tener muy claro quién es, a razón de este accidente de trabajo, esta vivencia en colaboración, pues de alguna manera le generó un padecimiento como un trastorno de sueño, un trastorno de alimentación, le puede producir migrañas. Nos ha tocado también atender casos en donde, por ejemplo, se rebana el dedo un miembro y es tanto el grito, es tanta la desesperación del accidentado que la persona que lo ayudó inmediatamente se va a dormir y se va a dormir con el grito del trabajador. Claro. Y entonces eso hace que recurra una noche, 2 noches, y eso le empieza a generar ansiedad, le empieza a generar también desconfianza en el uso del material, porque dicen, si algo le pasó a él, también me va a pasar a mí. Y entonces es ese evento traumático severo del que estamos hablando. No nada más, bien lo dices, como la carga laboral, sino también tener detectados que existen trabajadores que pueden estar presentando síntomas aunque no lo digan. Y bueno, creo que ahí lo importante es hacer una acotación en el sentido de que son eventos traumáticos. Y un evento traumático no necesariamente va a ser un accidente, ¿no? Me hace recordar que en una ocasión, a finales de año, estaban trabajadores en una bodega, ingresan unas personas con armas y a todos los intentan asaltar, les roban sus vehículos, les roban las carteras. Nadie salió lesionado, a nadie le dispararon, a nadie lo golpearon, no pasó, entre comillas, a mayores. Sin embargo, una persona que ni siquiera presenció directamente el acto porque en el momento estaba en el baño, al día siguiente renunció. Y dijo, yo no puedo con esto, ¿no? Y él ni siquiera lo apuntaron con el arma, ni siquiera vio a las personas que habían ingresado, pero lo superó. Y ese fue un evento traumático que a raíz de ello decidió dejar su trabajo con tal de, en lo que para su lógica era, no tener una vivencia de esa magnitud nuevamente, ¿no? Por el centro de trabajo. En cambio, otro trabajador que estaba ahí, que a él sí lo encañonaron, lo pusieron en el piso, me decía, este es como mi 5º asalto, la verdad es que ya ni siquiera me afecta, ¿no? Sí. Ya se terminan acostumbrando, ¿no? Sí, y es que, bueno, la raíz de un evento traumático severo puede ser varias, como bien lo dices, como un secuestro también que le suceden a los transportistas, como también el fallecimiento dentro porque puede ser no por un accidente de trabajo, simplemente un ataque cardíaco, se murió, y eso le puede generar un evento traumático severo. Es de diversos factores esta causa, pero cuando incide en un accidente de trabajo se vuelve todavía más traumático porque implica sangre, porque implica incluso pérdida de miembros,
falta de confianza, como bien lo dije, de el uso de las herramientas de tu equipo de trabajo, falta de confianza de recursos humanos o de la empresa como respaldo. Y por ejemplo, en esta falta de confianza puede ser inclusive de qué manera se atendió al trabajador de manera inmediata, ¿no? Tenemos brigadistas, tenemos un kit de atención, tenemos una ambulancia, exacto, ¿no? Porque ahorita también pensaba en otra empresa que un trabajador era un chofer, transportista, tiene un accidente, choca y pierde una pierna, ¿no? Uh-huh. Entonces él se volvió un trabajador administrativo, porque bueno, también la ley te dice que en dado caso tendremos que buscar un trabajo dentro del centro de trabajo que pueda cumplir con sus aptitudes. Entonces, también sería preguntarnos, bueno, ¿qué tan rápida fue la atención para este trabajador? Claro. Porque pensemos uno, ¿no? Decimos, oye, si yo me accidento y tardan 1 hora o no hay nadie que me pueda ayudar, bueno, pues entonces, ¿en dónde estoy, no? Se empieza a fracturar la relación laboral y también hasta la propia productividad. Claro. Pero bueno, lo importante es que cuando estos eventos traumáticos severos generan, lo que había mencionado, ansiedad, puede generar depresión, los trastornos igual musculoesqueléticos, y lo importante es darle atención inmediata. Y uno de los nuevos rubros, que no son tan nuevos porque ya llevan varios años dentro de las enfermedades que atiende el IMSS, es precisamente los trastornos mentales, que al final terminan siendo una enfermedad o un accidente, ¿no? Bueno, no como accidente tal cual, pero sí algo que debe de atender el empleador. Sí, son enfermedades profesionales, exactamente, ¿no? Y entonces empieza otra vez a grabar la prima de otra manera. Claro. Entonces, sí, también nos ha tocado en ocasiones porque, por ejemplo, bueno, tendríamos que hacer la diferencia, ¿no? Los accidentes son estos eventos inmediatos que tienen una afectación que nosotros podemos ver en ese momento, ¿no? Desde un moretón a una fractura, a la pérdida de un miembro, cuestiones así. O las enfermedades que son a esas afectaciones que van pasando por el tiempo, que puede ser, digamos, en los transportistas. A mí me tocó hablar con un chofer en una ocasión y me decía, una de las afectaciones que yo he tenido es que me estoy quedando ciego, ¿no? Otro era problemas de columna por estar tanto tiempo sentados, ¿no? O médicos, inclusive, los radiólogos, pues puede provocar cáncer, ¿no? O algunos que están de pie tanto tiempo, también la afectación en la columna. Y así nos podemos ir con distintos tipos. Los pulmones por respirar. Aspirar, claro, ¿no? Entonces, es ir viendo cuáles son las condiciones, porque aunque tal vez la afectación no sea inmediata, como sería en el caso de un accidente, podemos tenerlo años posteriores, ¿no? Y quizá no contamos en el centro de trabajo con todas las medidas para poder minimizar, porque tal vez no lo podemos evitar completamente, pero minimizar estas posibilidades, ¿no? Claro, y esto está en la norma 035, desde lo que empiezas a hacer cuando evalúas. No nada más son los cuestionarios donde identificas de estos dominios y categorías de factores de riesgo psicosocial. Tienes que determinar eventos traumáticos severos, porque y nos ha pasado, es de las primeras cosas que inspeccionan cuando te hacen esta auditoría. Claro, y bueno, vamos añadiendo una parte que aunque no es cuestión directa de la norma 035 de los accidentes, es con todo esto de la ley silla, ¿no? Desde el ya tener un asiento con respaldo en el centro de trabajo, ¿no? Y aunque pareciera tal vez un poco ridículo o absurdo o chusco, nos ha tocado en negociaciones de contratos de empresas de seguridad privada en las que las empresas que contratan a esas empresas de seguridad nos dicen que no quieren que se sienten los trabajadores porque si no eso puede conllevar a que se duerman o a que no hagan rondines o que no trabajen, ¿no? Entonces ya entramos hasta en cuestiones inhumanas en el que decimos cómo vamos a dejar que un trabajador que está 24 horas no se siente, ¿no? Entonces, bueno, es ir viendo un poco hacia adentro de nuestro centro de trabajo y entender qué es la actividad que desempeñan, porque en algunos rubros va a ser un poco más complicado, como los restaurantes, por ejemplo, que tenemos los meseros que todo el tiempo en general están moviéndose, que pueden provocar un accidente porque tal vez se les regó algo, no se limpió, no se puso el letrero de que está mojado el piso, y eso puede conllevar un accidente de trabajo, ¿no? O dentro, en cocina, con algo flamable y entonces... Exacto, ¿no? Entonces, esa sería una primera parte, ver exactamente cuál es el rubro sobre el cual estamos y de ahí ir delimitando cuáles son estas posibilidades de riesgo que podemos tener. Otra parte es
sabemos que es caro, pero es mejor invertirle al seguro social que tener un accidente de trabajo que nos puede costar N cantidad de dinero por N cantidad de años, ¿no? Sí, y sobre todo una inversión al equipo, ¿no? Que ocupan, porque a veces llevan ya cascos que están muy desgastados o chalecos que ya se le está quitando la línea amarilla y hacer esas inversiones de verdad. Puede ser el día más caro de su vida tener un accidente de trabajo cuando no estamos previendo, o darle mantenimiento a una máquina porque decimos, pues no le ha pasado nada, no se ha parado, no ha dejado de funcionar, pues todavía no, todavía aguanta y sucede el accidente de trabajo. Bueno, y sobre todo, digamos, los vehículos, ¿no? Que están nos ha tocado vehículos que los frenos ya no funcionan, que no han tenido la debida afinación, pues conllevan a un accidente grave y ya no solo hablando del trabajador, sino a terceras personas con las cuales se pueden impactar, ¿no? Entonces, es ir viendo un poco hacia esta parte, ¿no? Y también en el sentido de entender que vamos a tener inspecciones. Dentro de estas inspecciones, además de la parte documental, para efecto de ir viendo qué es lo que tenemos que cumplir, también tendríamos que ir viendo hacia la posibilidad de que van a hacer un interrogatorio los trabajadores. Entonces, estos inspectores pueden llegar y hacer estos cuestionamientos a los trabajadores para saber, oye, te están brindando las herramientas para que tú puedas estar seguro dentro de este centro de trabajo, sabes cuáles son las rutas de evacuación, sabes. Y si el trabajador dice, no tengo ni la menor idea de todo esto, te pueden multar, ¿no? Claro. Entonces es un poco ir viendo hacia esta parte, asesorarse en el debido momento para que puedan cumplir con esta normatividad y eviten esta posibilidad de multas o sanciones, ¿no? Y si pudiéramos dar estos consejos apagafuegos, ¿sale? Para que lo pongan en práctica recursos humanos, los CEOs, dueños de empresa, para que precisamente prevean, además de los contadores de accidentes o herramientas, ya puntualmente, la acabas de decir, ¿no? El mantenimiento de equipos. Claro. Yo creo que el primer punto más importante es tener a cargo a alguien o a varios que estén supervisando el que sí se cumplan con estas medidas, porque a veces lo dejamos al libre albedrío del trabajador y por esta cuestión que dicen es que me incomoda, es que me hace sudar, es que... y prefiero no usarlo. Y es bajo mi propio riesgo y no pasa nada. O en ocasiones me ha tocado con empresas que me dicen, es que aquí él firmó que estaba de acuerdo en no usar casco. No, pues es que eso no sirve de absolutamente nada, ¿no? Entonces, viene esta primera parte de esta supervisión constante, ¿no? Y también, además de la supervisión, de fortalecer eso en el liderazgo. Tu gente también es tu responsabilidad, y aunque tú veas y sea tu amigo o no le quieras decir o lo pases por alto, nunca ha sucedido, tú tienes una posición como líder de rescatar esta situación, ¿no? Y prever un accidente de trabajo. Claro. La otra parte considero que es ir dando un seguimiento puntual realmente a... Si ya tuvimos un accidente de trabajo, saber cuáles fueron los factores que conllevaron a que sucediera eso para poder evitar que vuelva a suceder, ¿no? Que puede ser, tal vez, a ver, si el trabajador está desempeñando una actividad de 24 horas, nos ha tocado inclusive guardias que ya llevan un segundo turno, van 48 horas, o están por cumplir el tercero para las 72, pues ya sabemos que está cansado. Esto va a conllevar a la posibilidad de un accidente. Entonces tendríamos que evitar ese tipo de cuestiones. Nos ha tocado los supervisores que van en la patrulla, van dando su rondín, y por esta parte del sueño terminan accidentándose y nos han dicho, es que él se durmió, hay que sancionarlo. Bueno, pero ¿cuántas horas ya llevaba en este servicio, no? Y de ahí podemos ir entrando en esta parte del mantenimiento, tendríamos que ir entrando en el sentido de a ver si está delimitado con los letreros, señalética o no. Entonces creo que esa es una segunda parte puntual. Un tercer punto, a mi parecer, tendría que ser realmente ver si todo lo que nos está exigiendo esta Secretaría del Trabajo, qué tanto sí estamos cumpliendo o qué tanto no estamos cumpliendo realmente. Oye, con ética, ¿no? Claro. Preguntándonos con ética. Sí, porque también es un poco... independientemente de que vayamos o no vayamos a tener esta inspección, pues son puntos de suma importancia que podríamos ir validando para saber, bueno, con esto sí cumplo, con esto no estoy cumpliendo. Hay cosas que a veces son complicadas porque no lo podemos ver, no podemos ir siguiendo a cada uno de los choferes en cada una de las rutas para saber que sí están cumpliendo con todo, pero que al menos desde lo que sí podamos controlar de manera inmediata, pues que lo vayamos haciendo, ¿no? Claro. Yo también sumaría
no hacer de papel las comisiones de seguridad e higiene. O sea, sí darles ese valor, darles ese papel, darles ese seguimiento, sobre todo de capacitación a ellos y de también la capacitación que ellos le deben de brindar a los demás trabajadores para prever la seguridad. Claro, y hay que tener muy en cuenta que los accidentes de trabajo, a veces tal vez nada más nos quedamos con la idea de que, bueno, es que se lastimó, se golpeó, sí, pero también pueden conllevar a una muerte, ¿no? Claro. Entonces, en dado caso de que falleciera un trabajador, nos tocó en una ocasión en una empresa que demandaron a la empresa porque la esposa decía que el trabajador había fallecido a consecuencia de que lo hicieron trabajar en COVID. Uh-huh. En COVID, yo nunca escuché de alguna empresa que les hayan dicho que sí era un accidente de trabajo, todos eran enfermedad general, pero ahí fue una situación en la cual, si nosotros nos ponemos a hacer tal vez el análisis, podríamos decir, bueno, tal vez sí, porque no era una actividad esencial, ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos en otras ocasiones, como en esta constructora, que a nosotros sí nos ha tocado con constructoras que han fallecido trabajadores desempeñando la actividad porque no tenían estas medidas de seguridad de higiene, que cayeron desde un 7º, 8º piso porque no tenían todo lo que era la delimitación, no tenían la línea de vida, no tenían cuestiones así, y hasta ese momento es que caen en conciencia de que sí pueden existir estos accidentes, ¿no? Porque anteriormente era como, pues es que no ha pasado nada en 10 años, como ¿por qué pasaría ahora, no? Claro. Otra que yo sumaría sería darle la suma importancia a la norma 035, porque además de lo que habíamos mencionado, de ansiedad que le puede generar a los trabajadores, depresión, también los puede colocar en un estado alterado de su realidad, en donde puede generarle un brote psicótico e incluso o suicidarse dentro de la planta o agredir a otro trabajador en este estado. Sí, de hecho, ahorita que comentas esta parte del suicidio, sí nos tocó en una ocasión aquí en Puebla, claro, una noticia muy sonada en una zona industrial que el trabajador se suicida, ¿no? Y son esta falta de seguimiento, digo, tal vez es algo que no podamos evitar necesariamente, pero en ocasiones tal vez una falta de seguimiento, de atención. Cuando empezó la norma 035 nos preguntaban, bueno, ¿y realmente necesitamos tener a un psicólogo, psiquiatra o médico que le esté dando seguimiento a los trabajadores? Y es pues así es como lo dicta la norma, ¿no? Independientemente del criterio que podamos tener al respecto, pues así lo dice la norma, y es porque tal vez de lo que menos atención le llegamos a poner a uno mismo es esta atención a la salud mental, así ¿no? Es. Entonces, bueno, ese sería tal vez otro consejo de que todas las personas que tuvieron este evento, pues sí tengan esta atención y este seguimiento, ¿no? Sí, y muchas veces no necesita ser alguien que esté de planta, pero tampoco dejarlo de atender. Lo podemos cubrir con empresas externas, pero sí alguien que canalice y determine si realmente el trabajador está en un riesgo, ¿no? Claro. Y pues, para concluir lo que sería este tema, es muy importante que ustedes revisen a la interna esta posibilidad de riesgo, si han tenido accidentes, entender un poco por qué han llegado a suceder tal vez, y también platicar con la gente, concientizar a sus trabajadores de que tenemos que trabajar en conjunto para evitar estos accidentes, y no solo por la cuestión económica, sino también la cuestión física y mental de nuestros propios trabajadores, ¿no? Claro, y que no todo es culpa de recursos humanos, sino que también, pues, de todos, ¿no? Los que estamos implícitos. Claro. Y bueno, con esto cerramos nuestro episodio de hoy, que tuvo que ver con los accidentes de trabajo y lo que tenemos que prevenir. Dentro de las herramientas que les podemos acercar, les vamos a dejar aquí una liga para que nos puedan dar sus datos y les podamos pasar algunos de los puntos que no tienes que perderte para prevenir estos accidentes. Y si tú eres recursos humanos y nos estás viendo, quédate para nuestro siguiente episodio que vamos a tener, que tiene que ver también con la importancia del recurso humano, del área de recursos humanos en las organizaciones. Muchas gracias por estar con Derecho a Preguntar. Muchas gracias, Ale. Gracias, Ida.